En este tutorial haremos una demostración del entorno que posee el sistema ISIX en lo relativo al funcionamiento de cupos y bloqueos aéreos. Lo que vamos a hacer es nada más que una demostración de cuáles son las funciones que intervienen en la carga, primero de la disponibilidad, y luego cómo se aplica tal disponibilidad en un file. Presentaremos a continuación las funciones principales que participan en la estructura del armado de cupo o bloqueos aéreos. Primero vamos a presentar las tablas operativas de los aéreos, la carga de cupos, la disponibilidad de tales cupos, la aplicación en file o reserva y por último los listados o resumen. Para esta demo trabajaremos con dos rutas aéreas previamente seleccionadas. Una ruta simple, México-Cancún-México, y una ruta con varios tramos, como ser la de México, Mérida, Cancún, Cozumel, Cancún. Las rutas deben estar definidas desde el módulo Archivos, Tablas Operativas, Aéreos, Rutas. Y además de estar definido el nombre de la ruta, de la manera en que se encuentra presentado en esta demostración, debemos indicar cada tramo que compone dicha ruta. México, Cancún, México, cada tramo México, Cancún, Cancún, México. Para la ruta más extensa, vemos que hemos definido en la modalidad que utiliza el sistema la ruta México, Mérida, Cancún, Cozumel, Cancún y luego cada uno de los tramos que compone esa ruta. La carga o la definición de la disponibilidad de cupos se realiza desde el comando cupos aéreos. Una vez realizado el trabajo de la carga de la totalidad de la disponibilidad del cupo para la ruta elegida, el cuadro de diálogo que nos presenta el sistema es el que estamos observando en nuestra pantalla. Las variables utilizadas son compañía, destino, proveedor, nombre del cupo, la ruta, y una vez realizado el trabajo de la carga de la totalidad de la disponibilidad de dicho cupo, vemos cómo nos queda desglosado fecha por fecha, tramo por tramo, indicándose la compañía, el vuelo, la clase, el día en que sale y el día en que regresa y la cantidad de lugares que tenemos para cada una de las fechas. La carga del cupo aéreo realizada desde el comando cupo genera un mapa de disponibilidad de cupos desde el comando disponibilidad de cupos aéreos. En una reserva, el usuario operador de la misma se ayudará con el mapa de disponibilidad que ofrece el sistema para aplicar tal cupo a su file o pre-reserva. Esto le permitirá conocer el estado de la disponibilidad, fechas de vuelo, horarios, compañía aérea, clase y listar o emitir resúmenes de disponibilidad. Para generar la consulta general de cupos aéreos, basta con ir al comando disponibilidad de cupos, indicar la fecha que se desea conocer o el rango de fechas que se desea consultar, utilizando la opción ruta y luego aplicando en ver, vamos a ver la totalidad de los cupos disponibles para las fechas sugeridas desde la consulta. En el caso de esta demo tenemos
salidas el 4 de octubre con regreso el 13, salida el 11 de octubre con regreso el 20, 18 con regreso el 27, 25 con regreso el 3 de noviembre. La diferente información que nos devuelve la consulta general proviene del armado del cupo desde el comando cupo. En cuanto a los tramos que componen la ruta seleccionada, la compañía, el vuelo, la clase, la hora de cada uno de los vuelos, la cantidad de lugares que se encuentran cargados dentro del sistema y la disponibilidad que hay en la actualidad dependiendo del uso que se haya hecho de esos cupos disponibles en lo relativo a files o a bloqueos por prerreserva. Es decir, en un ejemplo, por ejemplo, el 11 de octubre en el vuelo México-Cancún, de 15 lugares que contiene el cupo, 8 han sido utilizados en file, 6 han sido bloqueados desde prerreserva, por lo tanto la disponibilidad es de 1. Otro ejemplo, en la fecha 25 de octubre, de 15 lugares que tiene el cupo, no han sido utilizados ninguno desde una reserva, han sido bloqueados 2 lugares desde prerreserva, la disponibilidad actual es de 13. Vamos a ver ahora cómo es la aplicación de jalar o tomar un cupo o una disponibilidad desde una reserva. Desde una reserva y ayudándonos siempre con el mapa de disponibilidad de cupos para ver o para conocer la disponibilidad que contamos para poder aplicar dicha disponibilidad a una reserva en particular, vamos a tomar la fecha del 4 de octubre que tenemos de 15 lugares disponibles que contiene el cupo general, tenemos 15 lugares, vamos a tomar un par de cupos dentro de esta disponibilidad de cupos. Entonces, en una reserva indicaremos la fecha exacta de fecha in y fecha out del vuelo, la ruta, la compañía, el proveedor y la clase que contiene el cupo. Por eso es necesario que los datos que se incorporen en el servicio aéreo de un file sean exactamente los mismos datos que contiene el cupo en la consulta general. Entonces, una vez indicadas las diferentes variables, vamos a la pestaña Cupos, la que nos va a permitir tomar de esa disponibilidad lugares que sean necesarios llevar a nuestro file. Para esto cabe la aclaración que existen dos formas de contar los cupos. La aplicación de cupos en forma automática o autocompletar. Al tomar un cupo disponible del primer tramo de la ruta aérea, el sistema aplica o autocompleta en forma automática la totalidad de los tramos de la ruta. Este autocompletar se encuentra definido en el armado del cupo. Entonces, para tomar lugares disponibles del cupo, vamos al primer tramo de la ruta, indicamos el tilde cupo, hacemos clic en el selector del cupo, aquí nos indica la totalidad del cupo disponible, por lo tanto vemos que efectivamente tenemos lugares del cupo, hacemos doble clic, confirmamos
el sistema arroja un aviso de que el cupo se encuentra confirmado en OK y al dar OK se autocompleta el regreso con la misma cantidad de lugares que tiene el cupo. Con eso confirmamos nuestro cupo a nuestra reserva. Si luego vamos al mapa de consulta general de cupos aéreos y volvemos a filtrar para la fecha del file, veremos que para el 4 del 10, con regreso el 13 del 10, ya hemos utilizado 2 lugares de los 15 del cupo, por lo tanto ahora quedan 13 lugares habilitados o disponibles. Veamos ahora qué sucede cuando tenemos que un file o un caso en que debemos tomar más cantidades de los lugares que se encuentran disponibles en el sistema, qué ocurre con aquellos lugares que no son posibles de tomarlos en el cupo porque la disponibilidad del cupo no está habilitada. Entonces, tomamos la fecha 11 de octubre al 20 de octubre y la intentamos aplicar a un file. Vamos a la pestaña cupos, doble clic en el primer tramo, tilde en cupo, vamos al desplegable y vemos que de 15 lugares hay 15 lugares. Por lo tanto, el sistema arroja un cartel que avisa que no hay cupos disponibles, los que los pasa a waiting list y lo deja en waiting list. De misma forma, para el 20 de octubre, que es el regreso, 20 de octubre, cupo, también nos avisa que los pasa a waiting list. Grabo y si genero nuevamente una consulta general, veo que para la fecha seleccionada, de 15 lugares, 8 se encuentran tomados por file, 6 se encuentran bloqueados por prerreserva, 2 se encuentran en waiting list o lista de espera y la disponibilidad sigue siendo de 1. Veamos ahora el segundo caso en donde tenemos una ruta más compleja como ser la de México, Mérida, Cancún, Cozumel, Cancún. Si revisamos nuestra consulta general de cupos para la fecha seleccionada, en la ruta seleccionada veremos todos los tramos fecha por fecha que componen nuestra disponibilidad de acuerdo a la consulta que hemos estado haciendo. Si tomamos la primera, del 1 del 9, viaja de México a Mérida, el 3 del 9 viaja de Mérida a Cancún, luego del 7 de septiembre viaja de Cancún a Cozumel, luego del 9 de septiembre viaja de Cozumel a Cancún en la compañía indicada, en los diferentes vuelos indicada con su correspondiente clase y horario, y vemos que el cupo o la totalidad del cupo es de 10 lugares para todas las fechas usados en las diferentes fechas, ya sea por file o bloqueos por prerreserva y los disponibles en cada uno de los casos. En el caso de la segunda fecha, el 8 de septiembre, vemos que de 10 lugares, 3 se encuentran utilizados en file, por lo tanto la disponibilidad es de 7. Si vamos a un ejemplo, para tomar la fecha del 8 de septiembre, vamos a utilizar
una segunda modalidad de carga de los cupos aéreos, que es la siguiente: la denominada aplicación del cupo tramo por tramo. Si el cupo se encuentra definido en forma independiente, es decir, tramo por tramo, el usuario, operador del file, deberá indicar en forma manual tramo por tramo de los cupos que desea aplicar. Vamos a tomar como ejemplo el vuelo del 29 de septiembre al 7 de octubre, en los que tengo 10 lugares disponibles de los 10 lugares del cupo. Por lo tanto, voy a tomar en la modalidad tramo por tramo esos lugares adentro de una reserva. Definido el aéreo, las diferentes variables que componen ese servicio, ruta, compañía, proveedor, clase, voy a la pestaña cupos, doble clic sobre el primer tramo, tilde en cupo, aquí veo que tengo los 10 lugares disponibles, doble clic y doy OK. Cupo confirmado OK. Si comparo con el anterior ejemplo, al dar OK aquí, no me bajaron todos los tramos confirmados, sino que lo voy a ir haciendo tramo por tramo. Esta definición de manera de trabajar está realizada cuando el usuario de producto ha cargado dentro del módulo cupos la totalidad del cupo. Entonces, para seguir la carga de tramo por tramo, vuelvo a indicar y voy, obviamente en forma manual, indicando cada fecha correspondiente a cada tramo e indicando con doble clic los cupos que voy confirmando. Se va confirmando en forma manual de manera tal de ir completando la totalidad de los tramos hasta finalizar la ruta seleccionada. De esta forma tengo los 3 lugares de los cupos confirmados en status OK. Confirmo, grabo mi file y si vuelvo a la consulta general de cupos aéreos, refresco o filtro y veo que para la fecha del ejemplo, 29 de septiembre, de los 10 lugares habilitados para cupo, 3 han sido utilizados, por lo tanto la disponibilidad es de 7. Por último, si se desea tener un resumen o listar la totalidad de la disponibilidad de esta consulta general, con indicar imprimir obtendremos un estado o resumen general del cupo cuyo tramo o ruta estamos seleccionando. Vemos las fechas, los diferentes tramos, la compañía, los diferentes vuelos, los horarios, la disponibilidad general del cupo y los cupos que se encuentran disponibles. Asimismo, otra forma de obtener un listado que contenga qué files tienen aplicado determinados cupos, lo hacemos de la siguiente forma. Si queremos conocer, por ejemplo, en la fecha seleccionada 8 del 9 al 16 del 9, queremos conocer o listar los lugares que tenemos tomados en esa fecha, con hacer doble clic sobre el renglón, vamos a obtener un listado o un resumen que me permite conocer el número de file
el nombre del pasajero, la cantidad de pasajeros, los determinados datos del file y cuántos hay asignado dentro de ese file y la disponibilidad que se encuentra en la actualidad en virtud de los asignados al file en cuestión. Igualmente, si seleccionamos para la ruta sencilla, en donde tenemos cupos disponibles y cupos que se encuentran en waiting list, también con el botón imprimir podemos obtener un resumen de todos aquellos lugares que tenemos para la ruta seleccionada. Asimismo, haciendo doble clic sobre la fecha que deseamos conocer, obtenemos un resumen con cada uno de los files que tienen tomados los cupos en la totalidad de los previstos, cuántos hay asignados, cuántos hay bloqueados y cuántos hay disponibles. Asimismo, el sistema informa los que se encuentran en lista de espera o en extra cupos, indicando, por cierto, el número de file, el nombre del pasajero, la cantidad de pasajeros y toda la información que contenga dicho file. Con esto damos por terminado la demo de utilización de cupos aéreos dentro de nuestro sistema ISIX, esperando que les haya sido de utilidad y solicitándoles que cualquier duda que sea necesario para ampliar cualquier dato de lo aquí conversado, nos remitan un correo electrónico a capacitación@taurusone.com.